Es hora de adorarle. Y ven, abre tu corazón a Él. Y ven, ante su trono estamos. Y ven, ante la majestad de Dios. Y ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Si ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Si ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Aleluya, tú eres Rey, Señor. A ti la gloria, Jesús. Gracias, mi Rey Dios. Te damos gracias, llénanos de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 10. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y en esta noche vamos a hablar de ser discípulos de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo. Ser discípulos de Jesús, llenos del poder
del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pueden tomar asiento, amén. Nosotros miramos, ¿verdad?, que aquí en Mateo capítulo 10 la palabra de Dios empieza diciendo, ¿verdad? Miramos que llamó Jesús a sus discípulos, ¿verdad?, a sus 12 discípulos, y les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Y les dio autoridad, ¿verdad? Entonces vamos a entrar aquí. Ahora, nosotros miramos que los discípulos tenían el privilegio de seguir a Jesús, de ver todas las sanidades, las cosas que estaban ocurriendo, como Jesús tiene el poder, ¿verdad?, de echar fuera demonios, de sanar a los paralíticos, de sanar a los leprosos, de resucitar a muertos, ¿verdad? Poder del Espíritu Santo. Y es muy fácil a veces, como discípulos que somos de Jesucristo, de a veces poner, como pensar, ¿verdad?, que eso solo puede pasar, o solo si, digamos, el pastor ora, ¿verdad? Solo si el ministro ora, o solo si la persona, ¿verdad?, que ha conocido a Dios muchos años, ¿verdad? Pero nosotros miramos, ¿verdad?, que los discípulos, que Jesús dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, dice. Les dio autoridad, les dio poder, ¿verdad? Y es interesante, es hermoso cómo el Señor quiere que sus discípulos vayan y que ellos sean usados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que ellos sean vehículo, usados por el Señor para ir y para hacer cosas hermosas. Dice él que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que, dice, los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea, poder para actuar, ¿verdad? Y en este día, hoy en día, ¿verdad?, estaba yo pensando, a veces hay mucho temor, ¿verdad?, de el qué dirá, o si no es así, o si es diferente. Hay mucho temor a veces en el corazón de, ¿será que yo no soy llamado, verdad? O tal vez yo no soy la persona adecuada, o tal vez este no es el momento, ¿verdad? O hay muchas como preguntas que a veces vienen a nuestra mente. Pero nosotros somos discípulos del Señor, amén. Y nosotros podemos orar en el nombre de Jesús. Y el Señor puede usar nuestra vida de una manera poderosa. Lo hemos visto en nuestra casa, ¿verdad?, cuando nuestros hijos están enfermos. Lo hemos visto con nuestra familia, lo hemos visto con amigos que se han acercado a nosotros, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene el poder para usarnos. Y miramos aquí, ¿verdad?, que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que les dio autoridad. Entonces Jesús, ¿verdad?, nuestro Dios, ¿verdad?, tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Él tiene autoridad porque Él tiene autoridad, puede dar autoridad, ¿verdad? Entonces es hermoso ver, ¿verdad?, cómo Él dio autoridad a sus discípulos sobre espíritus inmundos, ¿verdad? O sea, para echar fuera, para sanar enfermedad, para quitar toda dolencia. Y nosotros nos podemos poner a pensar, ¿verdad?, ¿cómo reacciona una persona que ha sido liberada? ¿Cómo se siente una persona que ha sido sanada? O sea, ¿qué impacto tiene eso en la vida de alguien? Y hay personas, ¿verdad?, que han experimentado diferentes cosas, y hemos experimentado nosotros también diferentes cosas cuando hemos orado por alguien, ¿verdad? Y en esta noche en mi corazón está, ¿verdad?, de que como cristianos, como discípulos
no dejemos que el temor nos detenga, sino que seamos impulsados por fe, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nosotros no nos detengamos por temor, por miedo, ¿verdad? Sino que podamos orar al Señor y creer en el nombre de Jesús y ser siempre preparados, digamos, ¿verdad? Llenos, pidiéndole a Dios que Él use nuestra vida, que nos llene, que podamos vivir una vida limpia, una vida que pueda ser usada por Dios, pues, porque las oportunidades están y los momentos están y Dios tiene citas para nuestra vida, ¿no? En que Él puede usar nuestra vida. Y cuando yo oí a Eunice, ¿verdad?, hablar la semana pasada, y cuando yo estaba oyendo, ¿verdad?, lo que ella estaba compartiendo, ¿verdad?, en mi corazón empezó esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos detenemos nosotros como cristianos por el temor? ¿Cuántas veces que nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, a veces no nos movemos más allá? Tal vez porque no estamos buscando a Dios, tal vez porque nuestra mirada está en otra cosa, tal vez porque nuestro enfoque está en otro lado, no estamos poniendo atención al mover de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Tal vez hay temor en nuestra vida, ¿verdad? Y yo solo sé que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos ver que los discípulos vivieron muchas experiencias hermosas, de las cuales vamos a leer en esta noche. Y miramos aquí, si vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Dice que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, y designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Y entonces miramos, ¿verdad?, aquí que es en uno de los libros que dicen libros sinópticos, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Miramos en Marcos que muestra aquí, ¿verdad?, que designó a estos a 12, al quien los nombró apóstoles, y los envió a predicar, que es otra cosa, ¿verdad?, que también no debemos de olvidar, ¿verdad?, como cristianos, de predicar el evangelio, de compartir a Cristo Jesús, de que nuestro enfoque y nuestra mirada no sea como desviada, ¿verdad?, de lo que debemos de hacer o lo que debemos de estar haciendo, y confiar que si el Señor nos ha enviado a compartirle a alguien en el evangelio, que el Señor nos va a respaldar y que la presencia de Dios va a estar ahí y que el poder de Dios va a estar ahí. Nosotros podemos tener a veces en mente, ¿verdad?, que el que predica es el pastor, ¿verdad? El que predica es el evangelista, el que predica es... Pero nosotros somos los discípulos de Cristo. Nosotros somos enviados al mundo a predicar, ¿verdad?, a orar, a que el Señor nos use donde estamos y que el Señor nos ayude para buscar su presencia, porque necesitamos ser llenos del Señor para poder estar como con ojos abiertos, listos y preparados. Porque el Señor Jesús envió a sus 12 y se cumplió lo que Él dijo. Les dio autoridad y se cumplió, o sea, se hizo esa obra. Miramos, ¿verdad?, en Lucas 9 del 1 al 12, dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo me imagino que en ese tiempo habían todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Habían todo tipo de personas endemoniadas, ¿verdad? Había todo tipo de personas que habían o ya sea enfermos o habían nacido con alguna dificultad y tal vez no había quien por ellos, ¿verdad? Pero venía Jesús y hacía una obra tremenda, y siempre que pasaba Jesús en un lugar se regaba, ¿verdad?, la noticia y había tanta necesidad que se juntaba la gente. Y entonces yo digo, qué hermoso ha de haber sido cuando entonces envió a sus discípulos y estos milagros estaban pasando cuando ellos iban. Y como yo me imagino esto como que se había como disparcido, como si es la palabra correcta, no sé, regado como el poder de Dios, ¿verdad? Y entonces qué hermoso es
mirar esto. Entonces Jesús les enseñó a sus discípulos. Si seguimos leyendo en Mateo capítulo 10, si regresamos a Mateo capítulo 10, el versículo 2 dice, menciona los nombres de los discípulos, ¿verdad? Dice los nombres de los 12 apóstoles. Son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y se me hizo interesante que en los que nombraron, ¿verdad? Nombraron a Judas porque Judas estaba con ellos y Judas estaba experimentando, o sea, viendo todo esto. Y en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y esto es hermoso porque Jesús instruyó a sus discípulos cuando los envió, ¿verdad? Y miramos aquí que dice la palabra de Dios: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es interesante que no mandó Jesús a sus discípulos a los gentiles, sino que primero los mandó a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel, ¿verdad? Y no les explicó directamente aquí por qué, pero es bonito ver, ¿verdad? Que Jesús tenía un plan y que el Señor estaba guiando todo. Y a veces el Señor nos envía y no entendemos, no sabemos exactamente por qué, a quién, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo su obra. Entonces esa porción de obediencia de parte de los discípulos, ¿verdad? Con Jesús, es interesante, ¿verdad? Que el Señor les guiaba, el Señor Jesús les estaba dando instrucciones específicas. Dice ahí el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Imagínense su vida, mi vida delante de Jesús, y que Jesús dé esta instrucción a nosotros, ¿verdad? Y que diga, ok, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el trabajo de los discípulos. Qué poderoso, ¿verdad? Y saber que el poder de Dios iba a estar ahí. O sea, que iban a ir y el Señor los iba a respaldar. Porque a veces el trabajo a lo que ha sido enviado en el Señor puede ser difícil para nosotros. Puede ser, no sé, podemos pensar que a la persona que le estamos hablando tal vez nunca va, ¿verdad? Conocer, no sé, tal vez convertirse, no sé, puede ser lo que sea. Imagínense a los discípulos teniendo que orar por los leprosos. Y yo me imagino que ellos habían visto el ejemplo de Jesús y habían experimentado y habían dicho, como Jesús, como pasó con Jesús, así va a ser, o sea, una instrucción. Y ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Decir, o sea, si el Señor lo hizo, el Señor Jesús lo hizo, los discípulos lo experimentaron, yo sé que si nosotros oramos el uno por el otro, el Señor va a hacer la obra. O sea, el Señor va a obrar en medio de nosotros, ¿verdad? Yo les voy a contar, ¿verdad? Lo que pasó conmigo el domingo, y le conté a algunos, ¿verdad? Pero el domingo en la mañana yo ya no aguantaba el dolor de espalda, ¿verdad? Y por cierto, estaba orando por mi Bessie porque oí que ella también le dolía la espalda, ¿verdad? Y yo dije, entonces estaba yo, ya tenía como semana y media y ay, me dolía en la noche, en el día, y me sentaba un ratito y me paraba y empezaba el dolor otra vez. Y terminé de traducir atrás y salí de ahí, tenía ganas de llorar. Porque ya no aguantaba el dolor, ya no quería más. ¿Y saben a quién me encontré? A la hermana Marisela que estaba ahí. Le dije, hermana Marisela, venga aquí, ore por mí, ponga sus manos encima de mí, que ya no aguanto este dolor de espalda. Y sentí la presencia de Dios de una manera tan poderosa que yo digo, mi hermana Marisela, yo no le avisé, yo no le llamé en la mañana y le dije, mira hermana Marisela, hoy a las 12 del mediodía le voy a decir que por favor venga y ore por mí atrás. Prepárese, hermana. No, yo no le expliqué, no le dije. Yo
le dije, hermana, tengo dolor en mi espalda, ore por mí. Y en un momento ella agachó su rostro y dijo, en el nombre de Jesús. Y empecé a sentir yo eso cuando estábamos orando atrás, que el poder de Dios estaba ahí. Yo sentía que ese dolor se empezaba a ir y se empezaba a ir. Y cuando sentía que todavía había poquito, ella empezó más fuerte, dijo, en el nombre de Jesús, estaba orando en lenguas y se va, ¿verdad? Y estaba orando en lenguas y el poder de Dios estaba ahí y el dolor se fue, así se fue, ya no más regresó. Es el poder de Dios. Y yo digo, qué tremendo es el Señor, porque yo el lunes, ¿verdad? Yo dije, pues tal vez es culpa mía, algo está pasando en mi cuerpo que yo estoy haciendo mal. Entonces voy a ir al quiropráctico que me truene, dije, para mi alinea, a ver qué, ¿verdad? Por si acaso tengo algo mal en mi columna o en mi espalda. Y el doctor me dijo, tu nuca está bien, tus caderas están bien, necesitas tener mejor postura, ¿verdad? Y me dijo, ok, tienes que poner mejor postura. Entonces yo le hice caso, ok, está bien. Pero el dolor nunca volvió. El dolor se fue por el poder de Dios. Y el pastor no oró por mí, el hermano Mendoza no oró por mí, la hermana Marisela que estaba atrás oró por mí y el Señor me sanó. ¿Puede el Señor usarnos en sanidad? Sí. ¿Tenemos que estar listos? Sí. Tenemos que buscar al Señor, porque hay citas que no se nos va a avisar, ¿verdad? Inclusive si en un momento te dicen, tienes un momento para compartir una palabra ahorita, ¿verdad? ¿O por qué no oras ahorita enfrente de nosotros, verdad? ¿Cuál es nuestra reacción como hijos de Dios? Nuestra reacción debe decir sí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Lo vamos a hacer. A veces, ¿verdad? Cuando estamos apenas conociendo al Señor, decimos, no, es que no, me da pena orar en público, ¿verdad? O no, es que yo no estoy lista para eso, si me avisa con tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que deberíamos estar siempre listos. O sea, ya nosotros que somos discípulos del Señor, ya deberemos de estar listos, ¿verdad? Para compartir. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a guiar, nos va a enseñar. Y si yo me imagino que los discípulos cuando andaban con Jesús, ellos aprendían, ¿verdad? De cómo Jesús hacía las cosas, del mover también de Dios, de cómo todo pasaba. Y yo no puedo imaginar que ellos se hayan sentido tal vez capaces o listos, porque yo creo que uno nunca se siente ni digno, ni capaz, ni listo. Pero yo sé que si uno camina en fe y uno confía en el Señor, ¿verdad? Que Dios puede hacer la obra. Y nosotros sabemos que en medio de nosotros Dios va a hacer cosas grandes. Entonces los discípulos miramos que tenían un trabajo. Dice, era sanar enfermos, limpiar leprosos en el versículo 8 del capítulo 10, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y dice, de gracia recibisteis, dan de gracia. Yo me imagino que entre ellos habían experimentado muchas cosas. ¿Quiénes habían sido sanados o algún familiar sanado? ¿Quién había recibido un toque de parte de Dios? Todo lo que habían experimentado, su salvación, el perdón de sus pecados, todo, ¿verdad? Entonces de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Qué hemos recibido nosotros de gracia, verdad? ¿Qué hemos recibido? El Señor nos ha dado tanto y el Señor puede usar nuestra vida para traer alegría a alguien más, para traer, ¿verdad? Eso que ellos están buscando. Dice aquí, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Pero eso es interesante porque
Bueno, una, ¿verdad? No era necesario ellos que tuvieran oro ni plata ni todo eso. El Señor iba a proveer, ¿verdad? Para sus vidas. Y el lugar donde entraran, no iban a estar de lugar en lugar, ¿verdad? Sino que iban a entrar y dice, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. O sea, no iba, porque era de mejor vista, ¿verdad? De no estar de lugar en lugar, ¿verdad? O viendo, si me ofreció, ¿verdad? Esta persona, pero esta casa está más bonita, voy a irme ahí, ¿verdad? No. O sea, ahí donde estás, ahí es donde el Señor te ha enviado, ahí estás, ¿verdad? No hay buscando como beneficio propio, comodidad, cosas así, sino era ahí, Señor, o que ahí te ha puesto el Señor, ahí vas. Entonces, dice, y al entrar en la casa, a saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, dice, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces era de esperarse de que a veces no iban a recibir las palabras que ellos iban a compartir, ¿verdad? Que podía ser que no fuera algo que fuera recibido, ¿verdad? Por todos. Entonces ahí miramos que el Señor Jesús les llamó a depender de Él, ¿verdad? O sea, de lo que Él proveyera y ser guiados por Él. Y ellos tenían que obedecer las instrucciones que habían recibido. Entonces, si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Versículo del 1 al 7. Del 1 al 7. Entonces dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí es yo pienso que es la nueva versión internacional. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces había aquí, ¿verdad? Miramos que la palabra de Dios dice, en el versículo 5, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4.
Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces empieza, ¿verdad? Esto, que Jesús, ¿verdad? Se les había aparecido, ellos ya habían experimentado, ¿verdad? Que habían visto que Jesús resucitó, ellos habían sido llenos, ¿verdad? Y aquí miramos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y si miramos el versículo 14, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie, dice con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio y oíd mis palabras. Y empieza vamos a leer ahí el versículo 15, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y miramos el versículo 17, aquí dice, y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Y la palabra de Dios sigue hablando ahí. Vamos a leer hasta el versículo 21. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré ¿de qué? De mi espíritu, y profetizarán. Y dice, y darán pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y miramos, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces es hermoso ver, ¿verdad? Que ahí está Pedro levantándose, predicando. Y nosotros miramos esta palabra que dice que en los postreros días, dices, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo donde podemos ver o donde podemos experimentar el mover del Espíritu Santo. Yo creo que si nosotros buscamos, no sé, yo pienso en mi corazón con más hambre al Señor, tal vez, ¿verdad? Tal vez caminamos más en fe, estamos más como nuestros ojos más listos, más preparados para obedecer cuando el Señor a veces nos dice: ve, ora por tal persona, ¿verdad? O háblale a fulano, y a veces nos da como, no sé, pena tal vez, o tal vez decimos, bueno, tal vez ahorita no vaya a interrumpir, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que a veces nos detienen, pero nosotros podemos caminar en fe y creerle al Señor, y hacer al Señor el que decida lo que haga, ¿verdad? El versículo 38 y 39 dice aquí del capítulo 2 de Hechos, dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces nosotros pedimos y siempre oramos, ¿no?, que el Señor se mueva en nosotros, que el Señor se mueva en la congregación, que el Señor se mueva en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros niños, que sean tocados por la presencia de Dios. Y si vamos aquí a Hechos capítulo 3, empiezan los discípulos, ¿verdad? Están experimentando, y yo, ¿verdad?, pensando en esto que el Señor les había mandado y pensando en el tiempo que había pasado y las cosas que los discípulos empezaron a experimentar, miramos que en Hechos capítulo 3 del 1 al 7, aquí podemos ver, ¿verdad? Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miramos el poder de Dios, ¿verdad? Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Yo digo, el poder de Dios. Pero tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creer. Y tenemos que hablar con autoridad, porque autoridad se nos ha sido dada. Señor nos ha dado autoridad. Podemos orar, el Señor va a obrar. El enemigo va a tratar de quitar, de estorbar, de meter duda. Muchas cosas puede hacer. Pero el Señor nos va a enseñar a no oír a esa voz, a no creerle a esa voz de mentira, de engaño. Porque los discípulos fijaron sus ojos en Él y Él estaba esperando recibir algo de ellos. Y ellos no le dieron oro ni plata, le dijeron: en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, de Nazaret, levántate y anda. Y entonces dice que y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué alegría, qué hermoso lo que el Dios hace. Qué gozo hay en el corazón. Qué gozo hay en el corazón cuando Dios sana a alguien, cuando Dios obra en la vida, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y miramos, ¿verdad?, que la gloria es algo que, ¿verdad?, hemos aprendido y he aprendido yo, ¿verdad?, que yo creo que fue algo que compartió, no sé si compartió el pastor, pero quedó en mi corazón que si Dios hizo la obra, Él merece la gloria. O sea, si el Señor hace algo, a Él glorificamos. Y Pedro aquí estaba dando crédito, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿verdad?, que si este hombre está sano aquí en pie, es porque en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por Él, ¿verdad?, al quien ellos habían crucificado, dice: por este nombre está este hombre sano en vuestra presencia. Qué tremendo es, ¿verdad? Miramos aquí, vamos a Hechos capítulo 5 del 12 al 16. Hechos 5 del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas ¿qué? Señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más
más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y dice, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Todos eran sanados. Si vamos a Hechos 8, y ellos estaban mirando el cumplimiento de lo que Dios había prometido, lo que Jesús les había dicho, que iba a haber autoridad, que iba a haber ese respaldo. Hechos 8, versículo 1, y vamos a leer al versículo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de los discípulos, ¿verdad? Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, había gran ¿qué? Gozo en aquella ciudad. Yo digo, ¿cómo miraron los discípulos que se cumplió esta palabra? ¿Verdad? Pero ellos obedecieron y sufrieron y pasaron muchas persecuciones, muchas cosas difíciles tal vez, pero creyeron en lo que se les fue dicho, ¿verdad? Había aquí un hombre que se llamaba Simón, ¿verdad? Que hacía magia en este capítulo, ¿verdad? Y él estaba mirando todo lo que había pasado, ¿verdad? Todo lo que la gente estaba diciendo. Y miramos aquí en el versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito, ¿verdad? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos, dice, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado
que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, un corazón recto, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es ver, ¿verdad?, las experiencias. Como miramos que había también la experiencia de Felipe con el etíope, ¿verdad? Cómo el Señor los guiaba. Felipe hasta desapareció en un lado y apareció en otro, ¿verdad? Y cómo el poder de Dios. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿verdad? Qué bendición experimentar, ¿verdad? El toque de Dios. Y cuando alguien es tocado por el poder de Dios, ¿verdad? Hay gente que va a creer sin ver, ¿verdad? Pero hay otra gente que cuando vea la obra de Dios cree y dice, qué tremendo es esto. Y cuando alguien es tocado, puede ser tal vez perdonado, puede ser hecho libre para adorar. Tal vez hay personas que no pueden adorar a Dios porque no son libres en su vida, ¿verdad? Tal vez son sanados de dolor. Alguien puede ser sanado de alguna enfermedad que ha tenido por años. Y nosotros debemos de estar listos para ser usados por Dios, dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Obedecer al Señor. Si el Señor dice ir para allá, ¿verdad? Caminar en fe. Y entonces nosotros, ¿verdad? También pelear el temor, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere usar nuestra vida, pero a veces quiere venir como ese temor, o a veces como nos detenemos por alguna razón. Y yo sé que el Señor nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Y que el Señor va a hacer su obra conforme Él quiera y cuando Él quiera. Pero que no seamos nosotros, ¿verdad?, los que estamos deteniendo también el mover de Dios. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, a no tener miedo, y al mismo tiempo a darle la gloria a Dios. Si algo sucede, Señor, que reciba toda la gloria, dar testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Saber que sí puede haber oposición, ¿verdad? Esperar eso. Si uno va a predicar, va a compartir la palabra. Ellos experimentaron, Jesús mismo en Marcos 3, ¿verdad? Experimentó esa oposición donde le estaban diciendo, ¿verdad?, que esa obra, ¿verdad?, que Él hacía era por Belcebú, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad?, les responde, ¿verdad?, porque eso era una ofensa. Y les dice, entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces puede ser que haya oposición, haya dificultad, ¿verdad? Pero recuerden que la autoridad, todo esto viene del Señor. No va a ser por nuestra carne. Por nuestra carne nada va a pasar. Por nuestras fuerzas nada va a pasar. Pero si buscamos al Señor y le pedimos al Señor su mover, que el Señor toque nuestros hijos, que el Señor toque la iglesia, que el Señor sane, ¿verdad? Que el Señor haga la obra. Yo sé que el Señor, yo creo que al seguir nosotros en este camino, el Señor va a hacer su obra, ¿verdad? La está haciendo y la va a hacer aún más. Pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante, no darnos por vencidos. Los discípulos pudieron haber dicho, pues Jesús ya no está, ¿verdad? Él es el que hacía los milagros, ¿verdad? Y nosotros podemos estar en otro lado, ¿verdad? Y el Señor nos pueda guiar a orar por alguien, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para tener valor, para tener fuerzas, para poder decir, sí, Señor, usa mi vida. Porque sabemos que el Señor está con nosotros, amén. El Señor está con nosotros. El Señor puede usar nuestra vida. Entonces, nosotros podemos considerar, ¿verdad? En la palabra de Dios, como estábamos escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no temas, ¿verdad? No temas, porque yo creo que luchamos mucho con eso a veces. Pero la palabra de Dios nos enseña que los discípulos fueron enviados y fueron usados. Y yo creo que nosotros somos discípulos del Señor y podemos ser usados por Dios donde vayamos. Así que vamos a orar y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pidiendo al Señor que nos dé las fuerzas para continuar luchando, continuar pidiendo este mover, continuar, porque hay almas
Y eso es lo interesante de esta porción para mi vida, ¿verdad? Es que estos discípulos no estaban viendo su comodidad o su beneficio personal, ellos estaban ministrando. Ellos estaban ministrando, ¿verdad? Ellos estaban viendo el beneficio de aquellos que podían recibir, ¿verdad? El evangelio, que pudieran oír una palabra, que pudieran ser sanados, ¿verdad? Ellos querían ser usados por Dios, no estaban viendo como su propio beneficio, lo que ellos podían recibir, sino que tenían un corazón en el lugar correcto. Y entonces que el Señor nos ayude a ver nuestra vida como siervos de Dios, como ministros de Dios, pues, como poder ser usados por Dios, ¿verdad? No solo el pastor o los evangelistas, ¿verdad? Pueden ser usados por Dios. Tú puedes ser usado por Dios, yo puedo ser usada por Dios. El Señor puede usar nuestra vida donde vayamos. Pidámosle al Señor eso, que nos ayude y para que podamos ver ese toque, porque va a haber gente como Tomás, ¿verdad? Que quieren ver, que necesitan como experimentar, ¿verdad? Y yo sé que el Señor lo está haciendo y el Señor lo va a hacer, pero estamos como en los últimos días, ¿verdad? Estamos en estos tiempos donde el enemigo también se está levantando con fuerza. El pueblo de Dios también tiene que estar fuerte, tenemos que estar fuerte, porque el enemigo se pone como Goliat a veces con nuestro nombre, se pone enfrente para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces que el Señor nos ayude para nosotros también creer en el nombre de Jesucristo y decir no, vamos a ir adelante como el Señor nos ha enviado, y el Señor va a usar nuestra vida y el Señor se va a mover y tenemos que creer, ¿verdad? Y no dejar que el temor, ¿verdad? O la pena o nada, ¿verdad? Nos detenga. Con cuidado de ser guiados por Dios, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría, no vamos a dejarnos guiar por la carne y que no, ahorita todo, no, sino con sabiduría, con calma, pero ahí en nuestro corazón, con confianza en el Señor, clamando al Señor, Señor sana a fulano, Señor salva a fulano, Señor obra, Señor. Y yo sé que el Señor nos va a guiar y nos va a usar, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu poder, mi Dios, por la autoridad, mi Dios, por lo que tú, Señor, puedes hacer. Puede ser que nosotros seamos, no sé, jóvenes, mayores, no importa la edad, Señor, tú puedes usar nuestra vida, Señor. Límpianos, lávanos, ayúdanos a no solo pensar en nosotros mismos. Ayúdanos a ver tu propósito, tu plan, lo que tú nos has enviado a hacer en esta tierra. A que no nos quedemos, Señor, esperando, Señor. Que no nos quedemos, Señor, pensando que tal vez, sino que actuemos en fe, Señor, orando, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir, Señor, que tú obres, Señor, que tú te muevas. Tú eres el mismo Dios, Señor. Señor, tú puedes obrar en medio de nosotros y lo estás haciendo. Y queremos, Señor, nosotros ser parte de eso, Señor. Queremos conectarnos contigo, Señor, y ser usados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no imponer manos con ligereza. Ayúdanos a no actuar en la carne. Ayúdanos, Señor, porque en la carne nada, Señor, funciona. Pero si buscamos tu presencia y pedimos, Señor, que nos guíes, y nuestro corazón está para ti. Yo sé que tú, Señor, tienes mucho trabajo para nosotros. Yo sé que hay almas que tienen que ser salvas y sabemos, Señor, que hay personas que necesitan sanidad. Y tú das esos dones, Señor.
y tú obras, Señor mi Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú, Señor, mi Dios, oh Padre, tú nos has dado, Señor, en el libro de Santiago, capítulo 5, Señor, que debemos orar unos por otros, Señor. Que, Señor, tú puedes sanar, mi Dios. Que obras, Dios mío. Ayúdanos a creer en ti, mi Dios, en tu mover, en tu poder. Que no estemos dormidos, Señor, en el tiempo que debemos estar, Señor, esperando, obrando, trabajando, haciendo, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, en ti. Creemos, Señor, oh Padre, que tú eres todopoderoso, que tienes autoridad sobre todo, Señor. Que tú puedes echar demonios y puedes sanar los cuerpos, puedes levantar, Señor, a los muertos, Señor, mi Dios. Tienes autoridad sobre todo, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice el buen pastor, Señor. Sana, Señor. Liberta. Si algún joven o jovencita está luchando con algo espiritual, hazlos libres, Señor. Si es que un adulto, Señor, ha luchado con alguna adicción, hazlos libres, Señor. Si alguien pide sanidad, Señor, en su cuerpo, pedimos, Señor, tu toque sobre sus vidas, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Si alguno de nuestros niños está teniendo dificultad aprendiendo o hablando, pon tus manos sobre ellos. Si alguno de nuestros ancianos está sufriendo de dolor o alguna lucha con su cuerpo, pon tu mano sobre ellos. Creemos en tu poder, Señor. Dependemos de ti, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aquí están nuestras manos, Señor. Perdónanos, límpianos. Aquí están nuestros pies, Señor. Nuestra mente, nuestro cuerpo. Aquí está nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Te amamos, Señor, y creemos y hemos visto lo que tú haces, Señor. Y sabemos que lo puedes hacer en alguien más también. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos. Usa nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.